conmigo, por favor. Acabo de leer una porción de la palabra en el que, pues de entrada podemos ver que hay un enorme conflicto político. Es un momento de crisis, es un parteaguas en la historia del pueblo de Israel. Hasta este momento habían pasado 3 reyes que podemos enumerar, ¿verdad? Saúl, David y Salomón. Los 3 escogidos por Dios, los 3 puestos por Dios en el trono, pero finalmente ellos estaban sobre las 12 tribus. Sin embargo, cuando Salomón deja el trono, es decir, cuando muere y viene su hijo Roboam a tomar el trono, sucede que se divide en 2 el reino de Israel. Y ahora va a haber un reino en el norte, ciertamente llamado Israel, otro reino en el sur, que van a ser los judíos, donde van a estar la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 10 tribus van a quedarse en el norte. Va a haber ahora 2 reyes, el rey Roboam, que se queda en el sur con Judá y Benjamín, y Jeroboam, que se queda en el norte con las 10 tribus que ya no quieren estar con el rey legítimo, que era el sucesor del rey Salomón. Y el conflicto político lo vamos a ver siempre a lo largo de la historia. ¿Por qué tenemos tantos conflictos en las formas de gobierno, en las situaciones que se dan a nuestro alrededor? Bueno, hacia el interior de nuestras propias iglesias tenemos conflictos. Hay situaciones que nos conflictúan simplemente porque no tenemos un pensamiento que esté igualado en todos nosotros. No podemos pensar de la misma manera, tenemos distintas formas de ver las situaciones, la vida, de tomar decisiones, incluso, y esto es muy común en el ser humano, anteponemos nuestros propios intereses al tomar decisiones, y esto nos lleva a que a quien no le va bien, vamos a decirlo así, nuestra decisión, porque no es ese su interés, pues lo más probable es que esté en contra de nosotros, incluso no lo pueda decir. ¿Verdad? Estás tomando una decisión porque a ti te conviene, pero lo que tú estás decidiendo hacer a mí no me beneficia. Y entonces empieza a haber conflictos. Los hay allá afuera, los hay en la política, los hay en el gobierno, los hay en cualquier institución de la sociedad en la que vivimos y los hay incluso al interior de nuestra iglesia. Y tenemos que buscar entonces en la palabra de Dios cómo el Señor nos habla y cómo somos llamados no solo a vivir en la paz, y sobre todo en la paz que se necesita dentro del pueblo de Dios. El Señor mismo lo hablaba en esta oración por los discípulos con su Padre, diciendo que sean ellos, los discípulos, uno solo, que tengan un mismo sentir, un mismo pensamiento, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me envías. La unidad, el amor, el compañerismo, la fortaleza de estar juntos es un ejemplo y un testimonio de la obra del Evangelio en nosotros mismos. Y es importante entonces reflexionar precisamente en este mensaje de paz en medio del conflicto. La situación en Israel no podía estar peor. Se han levantado ahora 2 ejércitos. El rey Roboam no se iba a quedar sin hacer nada, y él tenía control como rey legítimo sobre los ejércitos de Israel. Y ahí está la cantidad de guerreros entrenados, armados, y ya los tienen listos para levantarse en la guerra. El problema es que no iba en contra de un enemigo. ¿Iba en contra de quién? De sus hermanos, de los mismos israelitas. Y del otro lado, Jeroboam no se iba a quedar sin hacer nada, y aunque había sido muy fiel en el reinado de Salomón, ahora no solamente Dios le había dicho a través del profeta que él iba a ser el rey de las 10 tribus del norte, sino que el mismo pueblo lo busca y lo hace rey sobre ellos, y siendo él un guerrero también, seguramente, aunque el texto no nos lo dice, preparó su ejército para defenderse. Y todo está listo para la guerra. Ellos levantan nuevamente a un profeta. Y habíamos estado viendo cómo los profetas traen una palabra de juicio, una palabra de llamada de atención, una palabra donde Dios llama al arrepentimiento, al cambio de actitud, pero a veces también una palabra fuerte donde se anuncia
sea el castigo, sea que Dios tiene un veredicto y que viene sobre el pueblo una situación difícil. Y esta ocasión nos acercamos, aunque son unos cuantos versículos, ahí al final de la lectura que hicimos, a un profeta que, aunque su nombre aparece muchas veces en la Biblia, y ahorita le voy a explicar por qué, no se menciona más que en 3 capítulos realmente lo que dice este profeta, y el profeta es el profeta Semaías. Y entonces no le pongamos mucha atención a este nombre. Yo no he conocido a nadie que se llame Semaías, aunque luego buscamos para nuestros hijos nombres bíblicos, ¿verdad? Y no es un mal nombre, es un muy hermoso nombre. Semaías quiere decir el que Dios oye, Dios escucha el clamor, el lamento, la oración. Dios es el que escucha, y eso significa Semaías. Y Semaías viene a hablar con el rey, el legítimo rey Roboam, y trae un mensaje muy específico de parte de Dios. Y desde ahí un momento, este nombre lo puede encontrar en más pasajes, incluso fuera del contexto de lo que estamos hablando, pero es que hay 25 personas que se llaman Semaías en la Biblia. Pero son diferentes personas. Entonces, cuando usted lea la Biblia, que espero que la lea completa, y se encuentre muchas veces Semaías, no todos son el mismo. Hay que poner atención, por eso también es bueno tener diccionarios y otros libros para ir cotejando quién es quién, porque así como hoy tenemos muchos David, muchos Carlos, muchos Pedros, bueno, allá también en la antigüedad había muchas personas con el mismo nombre, y era un nombre muy común, este nombre de Semaías. Pero este profeta solo se va a mencionar en estos pasajes que leímos hace un momento, aquí en Primera de Reyes y en Crónicas. Y son Primera de Reyes capítulo 12 y Crónicas 11 y 12. Fuera de estos 3 capítulos, cualquier otro Semaías es otra persona. ¿Qué hace este hombre? Decíamos, es un mensaje muy breve, es un mensaje muy corto, pero es un mensaje muy importante. Y hemos titulado el profeta que se levantó para traer un mensaje de paz. Estamos en el tiempo, seguimos en el tiempo de alrededor de 930 a.C. El conflicto político es muy fuerte, la guerra está por dar inicio, pero tiene que haber un llamado al sometimiento a la voluntad divina. Yo creo que esta es la instrucción o el aprendizaje más fuerte de este pasado. Tiene que haber un sometimiento a la voluntad divina. Qué difícil es, el rey está convencido de que tiene que llevar a sus guerreros, de que tiene que enfrentar a los otros israelitas, de que los tiene que hacer que vuelvan nuevamente a estar bajo su mandato. Sin embargo, también él había acabado, y podemos decirlo políticamente, su propia tumba. Cuando se reunieron las 12 tribus y le dijeron: tú eres el rey, eres el descendiente de Salomón, pero queremos que nos hagas una rebajita en los impuestos que te pagamos, porque nos has estado cobrando muchísimo. Y él, en lugar de escuchar al pueblo, escucha a sus consejeros, dice la palabra que eran jóvenes, que habían crecido con él y no tenían mucha sabiduría. Y los sabios le decían: escucha al pueblo. Sus amigos le dijeron: cóbrales más. Y hazte más poderoso, más grande, hazte un nombre mayor que el que tuvo tu padre. Dijo: vamos a multiplicarle los impuestos y vamos a cobrar más. Y ahí inicia el pasaje que leímos. Las 10 tribus del norte dicen: no, nosotros no tenemos parte ya contigo, haz tu vida, sigue tu reino, pero nosotros no. Y se van después de la coronación. Y es cuando se levantan estos 2 reinos. Nunca más va a volverse a reunir Israel. Israel ya queda de ahí en adelante dividido. No hay una reunificación de Israel y nunca la hubo. Sin embargo, el llamado de Semaías es un mensaje de sometimiento a la voluntad de Dios y un llamado a la paz. Y las palabras desafían muchas veces, hermanos, en ese llamado a la obediencia, al sometimiento a la voluntad de Dios, desafían nuestros propios deseos.
nuestras propias inclinaciones. Queremos hacer valer nuestra palabra, queremos hacer valer nuestro interés, queremos hacer valer nuestra visión de las cosas y a veces, y tengo que decirlo, atropellamos, pisoteamos y vamos en contra de nuestros propios hermanos. Esto sucede en la iglesia. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta noche. Y en primer lugar, y ya lo repetí, es que el mensaje de Semaías es un mensaje que llama al pueblo de Dios a ser humilde y a someterse a Él. Primero de Reyes, capítulo 12, leo a partir del versículo 22 y me detengo en la primera parte del 24. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los hijos del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Puedes estar listo para la guerra, puedes creer o incluso estar seguro de que tienes la razón. Políticamente, delante del pueblo, tú tienes el poder, tienes la autoridad, eres quien decide, te puede levantar, pero dice: pero espérate tantito, porque aunque tú te creas muy poderoso, eso se lo está diciendo al rey, no se va a hacer lo que tú estás diciendo. No te levantes a pelear en contra de tus hermanos, porque lo que está pasando lo estoy haciendo yo, dice el Señor. Y muchas veces, hermanos, escuchar la voz de Dios es bien complicado. Complicado en el sentido de que la palabra no se sujeta a nuestras necesidades necesariamente, no se sujeta a nuestros intereses, no se sujeta a nuestras debilidades, sino que se sujeta a la voluntad de Dios. Y somos nosotros, los seres humanos, los que en humildad tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios. El Señor no ajusta las cosas para nosotros. Este es un mensaje falso del Evangelio, mal llevado, mal predicado en muchas iglesias hoy en día. Dios no se ajusta a nosotros, nos está ajustando. Yo creo que es muy ad hoc a la clase que estaba compartiendo mi hermano David, porque él es el alfarero, nosotros somos el barro. El alfarero no se ajusta al barro, no cambia el alfarero, sino que ella tiene una idea, tiene una imagen, sabe que va a construir y lo moldea como él lo tiene de mí. Y cuando no sucede, o cuando queda una arista, cuando queda algo que no va, se liga, se raspa o se quiebra y se vuelve a hacer. Y nosotros seguimos insistiendo, y hay un enorme error teológico en este tiempo. Se está predicando desde los púlpitos que Dios nos obedece, que Dios hace lo que nosotros queremos, que nosotros podemos decirle a Dios porque así lo declaramos, porque así está el sujeto. No, de ninguna manera. Dios no se sujeta jamás a nuestra voluntad. Nosotros somos llamados a sujetarnos. Y entonces, cuando estamos seguros que tenemos la razón, cuando estamos seguros que estamos luchando con todas las de la ley, vamos a decirlo así, y que debemos decirle que está equivocado, tenemos que detenernos un momento y decir: ¿y qué es lo que quiere Dios? Y lo que primeramente o primordialmente Dios quiere es que haya paz entre los hermanos. Más allá del interés personal, que esté el interés del reino de Dios, el interés de la iglesia de Cristo y la paz y el buen testimonio que damos hacia los demás. Y entonces, cuando hay conflicto, cuando hay situaciones en las que no ponemos de acuerdo, cuando hay situaciones en las que yo creo que tengo la razón y mi hermano está equivocado,
y escuchar al Señor decir, pero es paz lo que debe haber en medio de ustedes. Y entonces, ¿cómo resolvemos el conflicto? Porque sí, le pregunté al Señor, yo soy obediente, soy humilde, Señor, ok, no voy a hacer nada más, porque no me puedo levantar en guerra en contra de mi hermano, pero ¿cómo resolvemos el conflicto? Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios nos va a llamar a estar unidos, a ser uno solo. Y esa unidad no tiene por qué ser una unidad física, esa unidad no tiene por qué ser una unidad de pensamiento, ni siquiera de interés, aunque el interés del reino de Dios está primero que todo, pero esa unidad sí es espiritual, porque todos tenemos, dice la palabra, el mismo espíritu. La unidad que hay en nosotros, entre nosotros, con diferentes pensamientos, formas de ser, estudios, trabajos, familias, habiendo nacido o venido de diferentes lugares del país o del extranjero, pueden ser distintos nuestros intereses y nuestros pensamientos. Incluso tenemos distintas culturas, pero tenemos algo que nos une, y eso que nos une es Cristo. La salvación en Cristo y la presencia del Santo Espíritu de nuestro Dios en cada uno de nosotros. Porque en todos y en cada uno de nosotros hay un mismo Espíritu. Y entonces el mensaje se convierte no solo en una llamada a la unidad de la obediencia, sino que además se convierte en un mensaje que llama a la unidad. Y le dice Dios a Roboam a través de Semaías, versículo 24, dice el profeta: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. No era una escena sencilla, imagínense, son dos ejércitos preparados, ejércitos guerreros. Es una extensión de territorio enorme la que habían tomado las dos tribus, y pudiéramos hablar de más de 300,000 soldados, ya sumando los dos ejércitos que estaban listos para la guerra. Muertos sin haber, muchísimos, pero no eran enemigos. Eran un mismo pueblo, eran un mismo reino, aquel que había sido establecido por Dios, y fue la voluntad de Dios que hubiera esa división. ¿Por qué? Bueno, tenemos que ir muchas páginas atrás en la historia de la palabra y ver cómo, precisamente por el pecado de Salomón, Dios ya había declarado que el reino iba a ser dividido. Y ya se había declarado, ya se había decretado, ya se había dicho por parte de Dios que se era el veredicto y que así iba a suceder. Por eso dice Dios: esto lo hice yo. Pero ¿sabes qué? Siguen siendo tus hermanos. Y a mí siempre me han llenado de conflicto cuando conozco, he predicado en muchas iglesias presbiterianas, pero también he predicado en iglesias de otras denominaciones. Estuvimos 6 años en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, donde no hay otra iglesia presbiteriana. Había una sola, porque no existe ninguna presbiteriana. Y el Señor me llama a ser parte de la alianza de pastores dentro de la directiva. Y en ese tiempo me llevaban a predicar a una y a otra iglesia, me invitaban a estar y a escuchar diferentes discursos, diferentes formas de interpretar la Biblia, diferentes ideas teológicas, pero pues tenemos que estar ahí y reconocer que más allá del entendimiento siguen siendo mis hermanos. Y mi conflicto era cuando al revés no funcionaba así. Cuando teníamos a mi hija mayor, Natalie, ya casi cumple 24 años, la bautizamos al año y la bautizamos en la iglesia, que siendo una sola iglesia y yo el único pastor, pues yo la bauticé, ¿verdad? Y fueron algunos invitados de otras iglesias, y uno de los hermanos que fue a ese bautismo infantil le causó tal conflicto en su mente, porque él venía de otra idea teológica,
volvió a dirigir la palabra. Y ya no me volvió a invitar a su iglesia y ya no quiso volver a saber nada de mí. ¿Cómo era posible que yo me atreviera a bautizar a un niño? Para los presbiterianos eso es lo más común. Y espero yo que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el por qué nosotros bautizamos infantes. Pero las iglesias evangélicas alrededor nuestro no lo hacen. Pero hay quienes son tan radicales que ver esto les causa un conflicto y un rechazo. Ese rechazo por ideas teológicas, por interpretaciones doctrinales, no debe estar. La doctrina, la teología está para defenderse, nuestros intereses denominacionales serán los correctos siempre y cuando no vayamos más allá en despreciar a aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo y que son nuestros hermanos. Respetamos su manera de pensar y pedimos que respeten la nuestra, porque la palabra nos dice que todas las verdades las sabremos cuando estemos delante del Señor. Y si podemos estar en paz con quien piensa totalmente diferente que nosotros, ¿cuánto más debemos estar en paz con nuestros hermanos con los que nos sentamos en la misma casa, en la misma mesa y compartimos semana a semana? Y el llamado a la unidad de la iglesia local es algo fundamental. Normalmente es el testimonio de la gracia, es el testimonio de la salvación, es el testimonio que estamos dando al mundo, que ve la gente de nosotros. Y yo creo que cuando alguien pasa por acá afuera y nos estamos despidiendo, yo doy gracias a Dios, yo creo que esta es una congregación bastante exclusiva. Yo veo que se despiden dándose un abrazo, muchas veces un beso, diciéndose hasta varias veces, dicen que muchos se despiden, pocas ganas y les dicen, pero a veces nos despedimos 2 y hasta 3 veces. Y eso es manifestar el gozo. Y quien pasa y nos ve, podría parecer que no le importa, pero sabe que eso es un testimonio del amor de Dios. Y debe ser así. Ahora, debe de ir más allá de esa unidad de solamente las despedidas y los saludos, ¿verdad? Debe ser el compañerismo, el apoyo, el auxilio, el caminar juntos. Y en esto está la importancia para que el mundo crea que Jesucristo ha venido, nos ha dado nueva vida, ha cambiado nuestros pensamientos y nos ha llamado a la unidad. Y esto no significa que debamos ignorar nuestras diferencias o comprometer nuestras convicciones. Si mi hermano piensa distinto que yo, en el amor de Cristo tolero, pero si se compromete la verdad de la palabra, entonces es la palabra la que tiene que regular entre nosotros y no generar un pleito entre nosotros. Es distinto. Cuando la palabra de Dios es la que juzga, cuando la palabra de Dios es la que dice, tú tienes la razón, tú estás equivocado, tenemos que volver nuevamente a la humildad y a la obediencia de decir, es el Señor el que me va a decir cuál es la verdad, cuál es la realidad conforme a su palabra. Pero yo no me voy a levantar en contra de mi hermano, aunque esté equivocado, porque es en amor que debo llevarlo a reflexionar y regresar nuevamente a estar bajo la voluntad de Dios. Nunca en pleitos, nunca en medio de guerra, sino en la unidad y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y estos dos conceptos, humildad y obediencia, pero este llamado a la paz y a la unidad, tiene que ser un mensaje que proclamemos como iglesia. No solo para el ejemplo, no solamente con el testimonio, sino también con la palabra. Es algo que el mundo necesita. ¿Usted cree que el mundo no necesita ser obediente a Dios? Claro que lo necesita. Que no necesita ser humilde ante lo que Dios quiere y está haciendo en él. El mundo lo necesita. El mundo necesita un llamado a la paz, a la unidad, al compañerismo. Vemos tanto odio y tantas situaciones de diferencias y problemas entre las personas.
Y es parte del llamado que da el Señor a través del Evangelio. Pero el secreto está en escuchar esa palabra y obedecerla. ¿Qué hace el pueblo? Es cierto, no era su interés. Yo creo que Roboam no se quedó nada contento con esta palabra, sin embargo, obedeció. Se sujetó y dijo, está bien. Y dice la palabra ahí al final del versículo 24 que se levantaron y se fueron para sus casas conforme a la palabra de Dios. Porque al final es la palabra la que obra. Es la palabra de Dios la que viene a nuestro pensamiento y nos lleva a movernos en la acción. Y en medio del conflicto, la obediencia a la palabra es fundamental. Nosotros la tenemos, bendito sea el Señor. La escuchamos, la leemos, la cantamos, incluso la repetimos. Está en nuestra mente y seguramente también está en su corazón. ¡Qué bendición! Cuando usted ora y intercede, tiene su momento, su tiempo devocional personal, está meditando en la palabra de Dios y se está obrando en su ser y haciendo todo esto de lo que estamos hablando, llamándolo a la humildad, a la obediencia, a la paz y a la unidad. Pero el mundo que no tiene esa palabra, ¿de dónde la va a recibir? Y podríamos decir, pues el Señor, ¿verdad? Que se las mande. Pues ese mando, ese envío, el Señor ya lo hizo y lo hizo otra vez de nosotros. Y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. La gran comisión es una comisión para mí y para ti. ¿Cómo la gente va a conocer de Cristo? ¿Cómo va a saber que necesita ser humilde, obediente y que sí hay una forma de poder caminar en paz y en unidad aún en medio de tanto conflicto que vemos a nuestro alrededor? Y que la única forma es eso. Y lo vas a ver ciertamente por la palabra, pero los enviados a llevar esa palabra somos nosotros. Sí, con el ejemplo, pero también con nuestra voz. Y saber y reconocer que la obediencia de esta palabra es la que trae bendición. Y vamos a ver esa bendición. Dios lleva, Dios cuida, Dios protege, Dios levanta, Dios restaura. Vamos a ver bendición en nuestra vida y vamos a ver bendición en otras vidas cuando somos obedientes a este mandato de llevar la palabra. Pero tenemos, que ese es el llamado a la iglesia, la responsabilidad, eso es una responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios con toda fidelidad, como Dios lo ha mandado, y sin ningún compromiso de interés mío, de interés personal. Es el interés de Dios, es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios. Y en esa soberanía Dios manda su palabra y nosotros somos mensajeros. Porque al final ese es el llamado del profeta. El profeta es un mensajero, aquel que toma la palabra de Dios y la lleva al pueblo al que Dios la envía. Bajo la guía del Espíritu Santo, ciertamente, y en obediencia. En un caminar con el testimonio del Señor en sus vidas y con la seguridad de que Dios quiere bendecirnos a nosotros y bendecir la vida de ellos. La Biblia es fundamental, la Biblia es centro para nosotros. Y a veces nos parece muy sencillo recordar un hermoso versículo que seguramente todos saben de memoria, Salmo 119, 105. Se lo sabe, ¿no? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Pero cuando estamos conflictuados, andamos buscando respuestas por todos lados. Le pregunto a la comadre, al compadre, al amigo, al vecino. Menos mal si le pregunta al hermano que es maduro en la fe, porque le va a decir, la palabra dice. O le pregunta al pastor, que seguramente el pastor le dirá, la palabra dice que, hermano. Pero a veces escuchamos voces de tantas partes y no llegamos a resolver ninguna situación porque la misma palabra nos dice que para alumbrar
Mientras no entendamos esto, no vamos a salir. No le vamos a decir a nuestros vecinos y a nuestros amigos que la única solución a todos los conflictos está en el Señor, está en su palabra, está en la humildad, está en la obediencia. Buscar esa unidad no por conveniencias, sino bajo la guía de estar en el Espíritu del Señor. Y esto solo se logra en Cristo. Esto solo lo tenemos en Cristo. Y entonces el llamado también es un llamado a abandonar nuestros propios planes, nuestros propios deseos y a someternos con toda fidelidad a la voluntad de Dios en humildad. Reconocer que la importancia de la unidad está en Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y si tengo luchas con alguno de mis hermanos o mis hermanas en la fe dentro de mi iglesia local, dentro de una misma denominación e incluso con otras denominaciones, tenemos que pensar primeramente que mi hermano y mi hermana fueron comprados por el mismo precio que yo. Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y los ama el Señor tanto como me aman a mí. Y resolver nuestras diferencias en la palabra, con la palabra, en amor y bajo la guía del Espíritu Santo. Y tenemos que asumir responsabilidades, asumir esa responsabilidad de que tenemos que proclamar fielmente el Evangelio y proclamar la palabra del Señor. Cuando obedecemos esto, tenemos grandes bendiciones de Dios. Vemos como el Señor nos lleva a hacer luz en medio de una comunidad. Vemos como el Señor nos lleva a crecer para su gracia, para su gloria, y nos seguirá fortaleciendo en nuestras formas. Gracias a Dios, porque la palabra del Señor es la misma. Sigue siendo el mismo mensaje para nosotros y nos lo repite una y otra vez, porque tenemos que considerarlo, que creerlo, pero que tomarlo también y obedecer. Y esto es palabra del Señor para cada uno y para su iglesia. Vamos a ver. Señor, te agradecemos, Padre, en esta tarde tu bendición, tu palabra y el llamado que haces a cada uno de nosotros. A nuestras propias vidas, Señor, tomar con humildad lo que tú nos demandas, tomar con obediencia tu palabra, buscar la unidad, Señor, en el Espíritu, siendo uno en Cristo Jesús. Apartar nuestros propios intereses, Señor, y solamente buscar el interés de tu reino, de tu gloria, y buscar amar a nuestro prójimo, Señor, como tú nos lo has dicho, pero no por obligación, sino porque el corazón mismo que tú has creado al hacer una nueva criatura nos llama a amarnos los unos a los otros. Llévanos a entender tu palabra, Señor, y a ser fieles, proclamando. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.